7 de la mañana con 42 minutos. En la línea, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Senador, buen día. Ramón, y buenos días, por supuesto, a todos los auditores de. Gracias por atender nuestro llamado a esta hora de la mañana. Después de una jornada que fue muy intensa, ¿no es verdad? Y será seguramente esta jornada producto de muchas evaluaciones. Ya pasada la discusión técnica y parlamentaria, vienen ahora los aplausos, pero también las recriminaciones. ¿Cómo quedó Renovación Nacional después de la votación, senador? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Aló, senador? ¿Aló? Sí, ahí volvimos. Ahí sí, ahí volvimos. Le preguntaba cómo quedó su partido, cómo quedó Renovación Nacional después de la votación, porque tuvo descolgados tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. A ver, en Renovación Nacional, Ramón, consideramos que el día de ayer es un gran día para el país. No hay dos lecturas en este tema. La inmensa mayoría del partido, yo en estas cosas no pido unanimidad ni nada por el estilo, pero la decisión política total fue apoyar en el trabajo de esta reforma previsional desde hace ya 2 años atrás, para que para que lo que ocurrió ayer pudiera ser finalmente concretado. Y es un gran día, y lo digo así, Ramón, porque se lograron 2 cosas extremadamente importantes para el país. En primer lugar, una reforma previsional que está bien pensada, que es sustentable, que le responde a los jubilados de hoy y le responderá a los jubilados de mañana. Y por otro lado, desde un punto de vista más simbólico y político, no puedo dejar de hacer ver que nuevamente Chile se encontró que prácticamente todos los partidos, creo que solo se marginaron los republicanos y los socialcristianos, todos los demás partidos del espectro político chileno, logramos conversar, logramos consensuar, logramos llegar a una reforma de esta importancia, habla bien del país. Volvimos a ser el país que yo creo que estábamos esperando ser hace mucho rato, cuando de repente nos extraviamos en el camino. Entonces, desde el punto de vista de contenido, de la reforma de pensiones, de lo que esto va a significar efectivamente para millones de jubilados de hoy y de mañana, y desde el punto de vista del simbolismo político, yo estoy, como presidente de Renovación Nacional, muy, pero muy contento, feliz de haber participado, de haber apoyado y de que esto se haya aprobado por amplísimas mayorías, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Ahora, hay varios análisis que se hacen hoy y seguramente van a haber más, senador Galilea, en donde se comienzan a perfilar también y a contar cómo fueron las negociaciones y el rol que jugaron importante los negociadores, en este caso por parte de Renovación Nacional, en el caso suyo. ¿Qué momento de esta negociación para usted fue la más crítica? ¿A nivel de la negociación con la oposición o dentro de la misma derecha, el fuego de ese sector que comenzaron a recibir quienes, como usted, se sentaron a negociar? Miren, desde el punto de vista de negociación, yo no sabría identificar ningún momento crítico. Lo que ocurrió, y quizás vamos a tener que volver un minuto para atrás, es que recordemos que el gobierno había presentado un proyecto que no volaba por ningún lado en la Cámara de Diputados, y que fue finalmente pasó al Senado, convertido en lo que el propio ministro Marcel describió como un queso suizo, lleno de perforaciones, algo que finalmente no servía para nada. Y eso que hizo la Cámara de Diputados fue muy trascendental, porque cuando empezamos a trabajar en el Senado, en la práctica, teníamos una hoja, a veces se usa esta metáfora, una hoja en blanco. Y por lo tanto, todos los que integramos esa comisión de trabajo, junto al ministro Marcel y la ministra Jara, dijimos ya, pensemos e intentemos pensar fuera de la caja. Porque si seguimos siempre, no sé si recuerdas cuál era la eterna discusión, 6-0, 3-3, 4-2, 3-2-1, era una cosa, a mi juicio, incomprensible. Nos estábamos enredando en
nuevamente en frases que eran bastante vacías y que no permitían ver cuáles eran los verdaderos objetivos. Y por lo tanto, el trabajo yo creo que tuvo dos etapas. Primero, ponernos de acuerdo en cuáles eran los objetivos, qué queríamos lograr. Muy bien, teníamos que lograr, evidentemente, pasar de un ahorro del 10% a un 16%. Ok. Después teníamos que lograr terminar con esta inequidad por expectativa de vida entre hombres y mujeres. Perfecto. Después teníamos que lograr que esta reforma no solamente beneficiara a los que se van a jubilar en 20 años más o 25 años más, sino que tenía que producir algunos efectos concretos lo antes posible en los actuales jubilados y en los que se van a jubilar en los próximos años. Perfecto. Nos pusimos de acuerdo en las dimensiones de esas ayudas. Muy bien. Y de ahí empezamos a trabajar en lo que eran mecanismos. ¿Cómo podíamos compatibilizar que fuera ahorro, que todos los chilenos hubieran protegido sus pensiones, que toda la plata generara intereses, qué es lo que podía y no podía hacer el Estado, en qué plazo podía o no podía hacer algo el Estado? Y por tanto, fue un trabajo, yo diría que muy proactivo, muy de querer que esto resultara. Hubo mucha voluntad de que esto efectivamente resultara por todos lados. Y por eso llegamos a este camino. Tuvimos en particular, probablemente nuestro sector, fuego amigo, evidentemente. Pero yo creo, Ramón, que ya hoy esos mismos o muchos de quienes se opusieron y votaron y como que daban la sensación de que estaban en contra de todo, hoy día ya cambiaron de parecer. Veía en la mañana lo del movimiento Con Mi Plata No, decía, valoramos enormemente esta reforma, valoramos enormemente, y los que votaron en contra pagarán un alto costo político. Bueno, no voy a entrar a criticar a nadie, pero lo que yo creo que está clarísimo es que fue un acierto esta reforma, y yo creo que todos aquellos que de alguna manera hicieron contra campaña e incluso los que votaron en contra en este proceso, ya hoy día están viendo las cosas con bastante más claridad. Sus argumentos, los argumentos en contra, creo que van a envejecer muy, muy mal, y de aquí a 6 meses más, yo creo que nadie va a dudar de que este fue un gran paso para el país. Me parece que hoy ya es claro. Es bien interesante la proyección desde la perspectiva que hace usted, senador Galilea, en cuanto a cómo puede madurar justamente estas contraargumentaciones. Y es verdad que algunos hoy día que estuvieron muy reacios en la tramitación empiezan a encontrar los puntos positivos, pero hay otros que no se mueven un milímetro de allí. Y estoy hablando del Partido Republicano, de su propio líder, José Antonio Kast, que incluso ayer apenas terminó esto, dijo que van a buscar ser gobierno para tener una mayoría parlamentaria que permita derogar lo que él llama el préstamo forzado del Estado y el porcentaje destinado a lo que él considera un reparto y no un seguro social, como dice la ley. En definitiva, lo que a todas luces asoma es que este tema se presidencializó y por lo tanto difícil que desaparezca de la discusión o envejezca muy pronto. Al parecer, lo que quiere hacer los republicanos y con ustedes y con su candidata presidencial no es que envejezca el tema, sino que al contrario, rejuvenezca y que esté presente en la discusión de aquí en marzo hasta las elecciones. Lo que pasa, Ramón, es que las ideas o ciertas decisiones envejecen bien o envejecen mal, independiente de quién las dice. Las ideas tienen su camino, las decisiones que uno toma en un momento tienen su propio camino y agarran una especie de vida propia. Y por eso es que no tengo ninguna duda de que el Partido Republicano se va a ir dando cuenta de que su decisión va a envejecer mal. Porque los chilenos, ¿qué es lo que van a ver? Si al final la realidad siempre se impone. Anunciaron todo tipo de catástrofes si es que se aprobaba esta reforma previsional. Bueno, hoy día los chilenos sin duda ya amanecieron más contentos por una muy buena noticia. Y va a pasar 5 días, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, y la verdad es que la catástrofe nunca llegó porque simplemente nunca va a llegar. Y al contrario,
de repente van a ver todos empezar que empiezan a cotizar, porque esto tiene una progresión de 9 años, hemos sido muy cuidadosos, hemos ayudado a las pymes también en esto, que de repente vamos a empezar a cotizar más. De repente, en algún momento del año 2025, los mayores de 82 años van a ver que su pensión llegó a los 250.000 pesos. ¿Y con qué cara alguien puede decir, no, es que a mí me parece mal eso? No tiene ningún sentido, Y por lo tanto, quizás el gran error de algunos partidos o de algunas personas fue intentar presidencializar la reforma previsional y no mirarla en su mérito. Y por eso es que va a envejecer mal el rechazo a la reforma, y por eso es que quienes tuvieron la valentía, la generosidad, los que le pusieron el hombro a sacar adelante esta reforma previsional, hoy están todos contentos, tranquilos, y cada vez se suma más gente, porque estuvo bien pensado, es sustentable y es una gran reforma para el país. Senador Galilea, las AFP a través de su asociación se pronunciaron en el día de ayer a través de un comunicado indicando, una visión bastante negativa al respecto, diciendo que son las futuras generaciones lo que van a pagar todo esto. Pero más que ellos aquí a nivel local, le quería preguntar por la resonancia a nivel internacional en cuanto a nuestras relaciones con Estados Unidos. Se habla de que se violan tratados de libre comercio al hacer esta licitación de cotizantes que implica la ley también para quienes ya están en el sistema, y fue muy dura la carta de los controladores de 13 administradores de fondos de pensiones e inversores norteamericanos que le enviaron al presidente Boric. ¿Usted qué opina al respecto, y si cree que, dada también la nueva administración del presidente Trump, esto puede traer alguna consecuencia? Mire, para empezar, quiero señalar que fueron solo un grupo vinculado a 3 AFP los que mandaron esa carta, y también leí detenidamente la declaración de la asociación de AFP, que me parece que nuevamente equivoca los planteamientos y además no se hace cargo de su propia historia. Fíjese que, y voy a detener un minutito en esto de la licitación de stock, que ellos tienden a criticar, porque dicen expresamente, nos oponemos a que sin un consentimiento expreso alguien pueda ser cambiado de AFP. ¿Por qué? Porque el sistema de licitación, si es que tú te quedas callado, te lleva a la AFP que ofreció la comisión más barata. De eso se trata esto. Pero omiten las siguientes cosas. Omiten de que el que no quiera cambiarse tiene toda la libertad para no cambiarse. También las AFP tienen toda la libertad para hacer lo que quieran para retener a sus propios clientes. Nadie está limitando nada. Si es que un cliente se fue y no le gustó la AFP nueva, no hay ninguna restricción para que pueda volver a la antigua o se pueda ir a la que más le convenga. Pero lo que a mí, y por eso decía, uno tiene que tener cuidado con las cosas que dice. Porque resulta que una AFP, hace no tantos años atrás, año 2017 creo que fue por ahí, o 2018, ¿sabe qué es lo que hizo Ramón? Y la gente probablemente no lo sabe. Prácticamente multiplicó por 3 el costo de la comisión a todos sus afiliados. Multiplicó por 3. Es como que a ti el kilo de pan de un día para otro te dicen vale el triple. ¿Y usted cree que le pidió el consentimiento expreso a los cotizantes de eso? No, simplemente lo hizo. La asociación de FP reclamó algo por lo que había pasado, que encarecía el costo de los cotizantes de esa AFP, no dijo nada. Entonces es muy raro que, teniendo esa historia, ahora en que el Estado, la ley, desarrolla un mecanismo para permitir que frente al silencio de la gente vayan a las comisiones más baratas, manteniendo las libertades, reclamen. Este es un mecanismo que venía recomendado desde hace muchísimos años, y por lo tanto no tengo ninguna duda que lo que va a ocurrir es que finalmente las AFP van a tener que preocuparse más, van a tener que afinar sus costos, van a tener que competir y ofrecer comisiones más baratas.
Piense usted que la diferencia entre las AFP baratas hoy día y las caras es enorme. Las más baratas cobran 0,49, 0,58 puntos de la remuneración imponible, y los otros están en más del doble. Y por lo tanto, parece lógico generar un mecanismo que favorezca a los afiliados, que en general son bastante inactivos frente a esta situación. Muy bien, senador Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, gracias por estos minutos de conversación a esta hora de la mañana aquí en la radio. Que tenga un buen día, muchísimas gracias. Gracias, Ramón, y vuelvo a decir, para Renovación Nacional, ayer fue un gran día. Muchas gracias. Buen día. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.